de nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza nos lleva a pecar, nos lleva a desagradar a Dios. Nuestra naturaleza nos ciega y quiere cosas que impiden las verdaderas cosas que son eternas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Sacrificarnos, hacer sacrificio delante de Dios. Decirle al Señor, estoy haciendo este sacrificio, tomo estos 3 días de ayuno, tomo este día de ayuno para negarme a mí mismo y quiero, Señor, que tú me des esto, por ejemplo. Dios le bendiga, mis amados. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sabe que hoy quiero darte un consejo, quiero hablarte de que tú puedes alcanzar en Dios lo que realmente Dios ha puesto dentro de tu corazón, el propósito por el cual Dios te hizo. Hay muchas almas que no están alcanzando, se están yendo de este plano sin alcanzar el propósito que Dios puso en su corazón. Toda persona que se va complacido de que hizo lo que Dios por lo cual lo hizo, se va de este plano en alegría, en paz, en tranquilidad y venciendo, que es lo más importante. Podemos entender de que Dios nos hizo a nosotros con un propósito en la tierra, con un propósito estamos aquí. Y ese propósito debemos de darle cumplimiento. Lo vemos en una de las parábolas que el Señor habló a través de su palabra, de los talentos. Podemos darnos cuenta que a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 3 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 talento. Y vimos cómo cada uno duplicó y trabajó y se esforzó para que duplicara o hubiese ganancia en lo que Dios le había entregado, lo que el Señor le había entregado. Vemos que el de 1 talento no quiso trabajar y dijo que él no siembra donde no había sembrado y no quiso trabajar con lo que el Señor le había dado. Podemos darnos cuenta que hay gente así, que ponen en poco lo que Dios le ha entregado y al final y a lo largo de su vida terminan dándose cuenta de que debieron trabajar en lo que Dios le entregó. Gente que se han desarrollado, que vemos que tienen talento, que vemos que tienen dones de parte del Señor para ponerlo en ejecución y trabajar, y están sentados y no vemos fructificación en ellos. Nosotros debemos entender de que nosotros tenemos un propósito por el cual Dios nos trajo a este plano, nos trajo a esta vida para nosotros poder trabajar conforme a lo que Dios nos entregó. Cuando vemos gente que no prosperan, gente que no tienen fruto, gente que vemos que cada día se afanan, hacen, trabajan y hacen, y no vemos un despertar en ello, una transformación en ello, o que lo que hacen no le prospera, es porque realmente no están haciendo lo que Dios les indicó que hiciera, o el propósito por el cual ellos están en la tierra. Cuando vemos que usted se dedica o hace lo que Dios, para lo que Dios lo trajo a esta tierra, vemos que las puertas se abren. O sea, vemos que usted va en el camino correcto, porque vemos que aparte de que hay levantamiento, de que hay oposición, las puertas se abren. Vemos que Dios está en el asunto, porque vemos que la mano defendiéndonos de parte del Señor. Entonces, hay que analizarse, hay que ver qué está aconteciendo, hay que ver qué está pasando con nuestra vida, con nuestro diario vivir, qué está aconteciendo, porque vemos un montón de gente que se quedan estancados, que no avanzan ni espiritualmente ni físicamente. ¿Qué está aconteciendo? Entonces debemos de ir en oración, debemos de buscar. Una de las cosas que se ha perdido es el sacrificio delante del Señor. Debemos de entender que para luchar contra nuestros deseos, debemos de luchar que para dominar nuestra carne, para tener dominio propio, debe de haber sacrificio. Y esa es uno de los puntos clave que se ha perdido en la vida del creyente, el sacrificarse.
no han querido sacrificarse, no han querido detenerse y pensar qué lo está dirigiendo. Cuando nosotros nos dirige nuestra concupiscencia, nuestra carne, nuestros deseos, entonces estamos en contra de todo lo que se llama Dios. Al estar en contra de todo lo que se llama Dios, las cosas se nos cierran, las puertas se cierran, las leyes espirituales las estamos quebrantando, y cuando quebrantamos las leyes espirituales, todo se nos va en contra. Nosotros debemos de entender de que debemos de despertar y ver qué nos está dirigiendo, si son nuestros deseos o es nuestro espíritu, o es el espíritu de nosotros que está despierto y está acatando lo que el Espíritu Santo de Dios le está enseñando y mostrando. Por eso nosotros debemos de despertar, de tener. ¿Y cómo despertamos? ¿Cómo despertamos? De nuestros deseos, de nuestras pasiones, de las cosas que realmente el mundo ofrece para distraerte y que tú no veas la mano de Dios obrando en tu vida. Bueno, ¿cómo despertamos? Haciendo sacrificio, sacrificándonos. ¿Sabe por qué? Porque vamos en contra de la naturaleza pecaminosa, y entonces al ir en contra de ella despertamos nuestro espíritu y comenzamos a ordenarnos en la obediencia a lo que Dios ha dicho de nosotros que tenemos que hacer, o que tenemos que trazar, o el camino que debemos caminar. Por eso entonces debemos de vivir una vida de sacrificio. Sacrificio en el sentido de que esta cosas que tenemos dentro no se arrepiente. Siempre los deseos quieren estar por encima del espíritu, y eso es imposible a una persona que quiera agradar a Dios, mantener los deseos, mantener la carne por encima del espíritu. Fíjese algo, que en la historia del padre de todas las naciones, Abraham, nos damos cuenta de que Abraham, cuando hizo sacrificio delante de Dios, dice que él se quedó allí espantando las aves de rapiña para que no tocasen la carne, para que la carne no se pudriera, para que el sacrificio no se arruinara. Entonces hay gente que los vemos que hace tiempo que las aves de rapiña han pudrido su carne, han pudrido su sacrificio. Eso quiere dejar dicho que no se sacrifican por lo que verdaderamente deben de estar haciendo. O sea, no despiertan, o sea, no van en contra de sí mismos, no se niegan a sí mismos. Debemos de entender de que la lucha nuestra más fuerte es contra nosotros mismos. Entonces debemos de entender de que nosotros no podemos hacer. Por eso Pablo dice, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que hago es lo que no quiero. Por eso nosotros debemos de entender que Pablo nos está dando una luz, nos está diciendo despierten. Despierten. ¿Por qué no está diciendo Pablo que despertemos? Porque lo que sucede es que debemos de ir en contra de nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza nos lleva a pecar, nos lleva a desagradar a Dios. Nuestra naturaleza nos ciega y quiere cosas que impiden las verdaderas cosas que son eternas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Sacrificarnos, hacer sacrificio delante de Dios. Decirle al Señor, estoy haciendo este sacrificio, tomo estos 3 días de ayuno, tomo este día de ayuno para negarme a mí mismo, y quiero, Señor, que tú me des esto. Por ejemplo, el don por ejemplo, el fruto del dominio propio. Por ejemplo, un ejemplo, con este sacrificio que yo tenga dominio propio, te vas delante de la presencia de Dios y niega tu carne a los deseos de este mundo, niégate a ti mismo, y Señor te va a responder. Gente que quieren los frutos del Espíritu, dar esos frutos, pero no se sacrifican por ellos. Gente que quieren dones del Espíritu, pero no se sacrifican por ello. Entonces debemos de entender de que sin sacrificio no hay regalo, sin sacrificio no hay victoria, sin sacrificio no podemos tener esa esencia de verdaderamente ser victorioso. Debemos de negarnos a nosotros mismos. ¿Entiendes? Por eso vemos que en la historia de Jesús con los discípulos, alguien le preguntó, pero tus discípulos no oran ni ayunan. El Señor les dijo, bueno, pero el novio está con ellos. Mientras ellos estén allá, no había necesidad. Mientras Jesús estaba con ellos, no tenían la necesidad. Pero Jesús les dijo, cuando llegará el momento en que tendrán la necesidad de hacerlo.
Entonces es una necesidad de que usted se sacrifique para negarse a lo que este mundo, a lo que hay en este mundo, que su naturaleza ama, que su naturaleza sigue, desea. Entonces usted debe de entender de que para luchar con eso debe usted de sacrificarse delante del Señor. Debe usted de negarse a sí mismo. Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se iba al monte, se iba a una roca, se iba a una peña y se hincaba a orar. Jesús, vemos que una de las cosas después de su bautismo fue sacrificarse y ser tentado. Si usted es tentado sin sacrificio, lamentablemente, mi hermano, el enemigo lo va a perjudicar. Lamentablemente, si usted es tentado sin usted sacrificarse esta carne, sin sacrificar sus deseos, lamentablemente cuando la tentación llegue, por más que usted quiera dejar dicho, por más que usted quiera hacerse el fuerte, el enemigo lo va a vencer. Entonces hay que sacrificarse, hay que tener una vida en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, y para obedecer a Cristo debemos de mantener nuestro espíritu por encima de nuestros deseos y nuestra carne. Así que yo espero que este video haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Espero que la paz del Señor esté con ustedes y espero que ustedes sean coronados con la corona de la vida eterna. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Espero que esto haya sido de gran bendición, y si lo es, pues por favor apóyanos, dan una manita arriba y por favor comparte el video y no olvide suscribirte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el próximo video.